Esto tengo que ocultar. Ya. La distancia de visibilidad. La distancia de visibilidad es la longitud continua hacia adelante de la carretera, que es visible al conductor del vehículo para poder ejecutar con seguridad las diversas maniobras a que se ve obligado o que decida efectuar, ¿no? Así lo define el manual, ¿no? DG 2018. Entonces, ¿cuántos tipos de distancia de visibilidad tenemos? Dentro del manual tenemos tres tipos: visibilidad de parada, visibilidad de paso o adelantamiento y la visibilidad de cruce con otra vía. Dentro de la zona de diseño de carreteras, en el tema rural solo vamos a ver dos tipos de visibilidad: de parada y de paso o adelantamiento. El de visibilidad de cruce con otra vía, eso ya es más que nada en el tema en el tema de vías urbanas, ¿no? Que en este caso no viene al tema o al curso, ¿no? Pero vamos a tocar algo de eso, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende la visibilidad? Como podemos ver acá en la gráfica, depende del diseño de la vía, o tanto sea horizontal, vertical y transversal. También de la disposición de los elementos conexos, ¿no? Como taludes, las señalizaciones. Acá podemos ver en la imagen las dimensiones del vehículo. La visibilidad no va a ser igual desde un auto a un semi-trailer, ¿no? O un trailer. Son distintos la visibilidad. Entonces, la altura del obstáculo. La altura del obstáculo va a ser, depende, ¿no? Si es de mayor tamaño, la visibilidad va a ser más rápido, ¿sí? Entonces, más visible va a ser, ¿no? Si es pequeño, por ejemplo, desde el piso hasta el chasis de los carros, hay una altura mínima de 20, 30, de acuerdo al vehículo, ¿no? Entonces, el biotipo también del conductor también va a afectar la visibilidad, ¿no? Depende a la estatura, ¿no? Y como vemos acá en la imagen, las condiciones climáticas también tiene que ver mucho en en la visibilidad. Quiero confirmar si estamos grabando. Entonces, podemos ver acá en la imagen tipos en estas curvas cómo afecta la visibilidad. Desde acá se puede ver todo este tramo. Podemos ver si acá está el vehículo, puede ver todo, prácticamente será como 1 o 2 kilómetros, ¿no? En cambio acá, el, en la imagen del lado derecho superior, podemos ver cómo esta vegetación afecta la visibilidad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Como vemos acá en la imagen, se tiene que hacer un corte por este área, ¿no? Para que no perjudique la visibilidad. Porque los vehículos que vienen en este sentido del lado derecho solo visan hasta este punto. De igual manera, ¿no? Acá en los taludes, en la imagen inferior, cómo afecta la visibilidad, ¿eh? También podemos ver acá.
Y sí, la vegetación también afecta la visibilidad, chicos. Entonces, acá que se tendría que hacer siempre, ¿no? Respetar el derecho de vía, por eso es que existe un derecho de vía. Y hacer el mantenimiento, ¿no? Rutinario. Bueno, acá ya son árboles que por algún motivo no se puede talar seguramente. Vamos a ver. Entonces, la evaluación de las distancias de visibilidad, ¿cómo se llega a evaluar? Una vez que nosotros realizamos el diseño geométrico de nuestras vías, se hace ya indispensable evaluar en todo el recorrido la distancia de visibilidad de parada y la de adelantamiento, ¿no? De esta forma llevar a cabo el diseño de señalización tanto vertical como de líneas de pavimentos con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios. O sea, a través de este estudio, ustedes han visto en las vías líneas continuas y líneas discontinuas, ¿no? En las curvas son mayormente líneas continuas, ¿no? Eso obedece a un estudio de distancia o a un cálculo de distancia de visibilidad. Eh, hay, hay también señalización vertical, no sé si pueden ver en las vías. Pero todo eso, como les repito, obedece a un estudio o a un cierto cálculo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son también, qué cosas hay que evaluar? Es la distancia de visibilidad del elemento. Se evalúa solo en las carreteras de dos carriles con doble sentido de circulación, mientras que la distancia de visibilidad de parada se evalúa en todas las carreteras. ¿Ya? El adelantamiento se evalúa cuando hay mínimo dos carriles, pues no, eso sería lógico. Entonces, la de parada, sí, como a tener en cuenta, ¿ya? Entonces, este análisis se realiza cada de 20 a 40 metros a lo largo del eje de la vía y en ambas direcciones, tanto en de ida y vuelta. Se debe tener en cuenta que la distancia de visibilidad se cumple en un punto cualquiera de la vía cuando a su vez cumple para ambos análisis, tanto el horizontal como el vertical. Acá podemos, ¿cómo podemos hacer la verificación de la distancia de visibilidad? Se puede hacer lo que antes hacían, ¿no? Se puede verificar manualmente o mediante aplicaciones informáticas. En este caso, una aplicación informática es el Civil, ¿no? Dicho eso sea de paso, lo vamos a ver, pero necesitamos conocer la teoría, ¿no? Entonces, intervalos regulares de 20 a 40 metros, también se puede hacer en carreteras una calzada doble sentido, tanto parada, adelantamiento y cruce. Carreteras doble calzada, ya solo parada, ¿no? Acá podemos ver un gráfico de cómo se evalúa. La distancia de visibilidad, ¿no? Acá en este gráfico las abscisas prácticamente, abscisa analizada es prácticamente la progresiva. En este gráfico es un gráfico de Colombia, de manual colombiano, que que lo he sacado, que al final es el mismo criterio porque es también el manual de diseño geométrico de Colombia, es un copy-paste del Ashton, ¿no? Entonces nos dice que para llevar a cabo se tiene en cuenta que en los planos deben aparecer todos los elementos que puedan limitar
la visibilidad, como por ejemplo construcciones, vallas de vegetación, etcétera. Si la restricción obedece solo al talud de corte, entonces para el análisis de visibilidad de parada se considera una línea paralela al borde de corona, ya sea de 65 y 1.25 para la distancia de visibilidad. Nos dice que si el tema es de si hacemos el análisis y el tema es de talud, entonces haríamos un offset, como nosotros conocemos en civil, hacemos un offset de donde acaba la calzada, más o menos entre 65 y 1.25, ¿no? Ese sería un método simplificado para que sea la distancia de visibilidad de parada sea aceptable, ¿no? Acá podemos ver un gráfico de cómo se calculaba anteriormente, ¿no? Cuando no teníamos el tema del civil. Por ejemplo, en los cortes con talud, esto era una regla a escala, medían la distancia que tenía que debe tener y trazaban con la regla. Y acá se puede ver, esto es un corte A de esto. Entonces esta línea, podemos ver que es esta línea, ¿no? Entonces todo esto hacían el corte y el que ingresa por acá ya puede ver el objeto, ¿no? El conductor desde este punto, prácticamente desde el inicio de la curva ya podía ver cerca al PT, ¿no? El objeto o el vehículo, ¿no? Entonces, nosotros conocemos tramos que el talud dificulta la distancia de visibilidad, ¿no? No sé si ustedes han viajado por la carretera central. Hace 2, 3 años recién estaban haciendo el corte en algunas curvas, ¿no? Acá tenemos, en el anterior pudimos ver el de planta, acá tenemos en una curva vertical, ¿no? El mismo criterio que se usaba antes, ¿no? Ahora ya calculamos con el civil. Es bueno, yo lo he agregado a estas imágenes para que puedan ver. Entonces, ¿cuáles son los criterios para la visibilidad de parada? Los, ¿cómo, cómo sale de la norma los datos, ¿no? Porque en la norma ya nos da estos datos, ¿ve? A ver. Distancia de visibilidad. ¿Cómo ha calculado la norma estos datos? Para 20 kilómetros nos dice ya distancia de visibilidad de parada calculada 18.5, redondeada 20 metros, nos dice. Entonces, el fin de este curso es saber cómo se calcula estos datos, ¿no? Porque si vamos a insertar la información que dice sin saber cómo se calcula, yo creo que ya no sería, yo creo que no habría ninguna finalidad de llevar este curso, ¿no? Entonces, volvemos. Entonces, el criterio que se usa para calcular la distancia de visibilidad de parada dentro de eso
dentro de visibilidad de parada existen dos distancias. La distancia de percepción más la reacción y la distancia de frenado. Un ejemplo. Eh, Vamos a ver acá en el gráfico para poder entenderlo. Esta es la posición en que está el vehículo. Entonces, desde este punto visa el obstáculo, que sería este punto, ¿no? O visa más aproximadamente el obstáculo. Entonces, el conductor, una vez que visa, demora en apretar el freno, ¿no? Porque no es que lo visa y inmediatamente frena. Entonces hay unos segundos, no sé, no depende a la práctica y la experiencia del conductor, eh, y la reacción, ¿no? Hay conductores que reaccionan de forma inmediata. Entonces, a ese tiempo que se demora en apretar el freno, se llama distancia de percepción más reacción. En este punto, en el segundo vehículo, ahí es donde que ha iniciado a pisar el freno. Entonces, entonces, luego que pisa el freno, se llama ya la distancia de frenado, ¿no? Hay un punto donde su velocidad va a ser cero. Entonces, ese cálculo, a eso se refiere la distancia de visibilidad de parada. ¿Ya? Cuando el conductor visa, hay una distancia de percepción más reacción, que sería que se acabaría cuando pisa el freno. Luego inicia otra distancia de frenado, que inicia cuando pisa el freno y acaba cuando se detiene el vehículo, ¿no? Entonces, eh, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, todo normal. Entonces, hasta ahí ya sabríamos que distancia de parada se desagrega en dos distancias. Distancia de percepción más reacción más la distancia del frenado. Acá vamos a ver un gráfico. Lógicamente, cuando el vehículo va en subida, la distancia de parada va a ser mayor, en menos segundos, ¿no? ¿Por qué? Por el mismo peso del vehículo y la pendiente que es, se va a detener más rápido el vehículo. Entonces, cuando es de bajada, ahí sí, aumenta la distancia, ¿no? Por eso que la norma recomienda que el cálculo sea con la distancia para ambos, que sea la distancia de velocidad de visibilidad de parada, pero con pendiente negativa. Acá podemos leer, cuando el conductor aplica los frenos, el vehículo se encuentra en la posición 1. Podemos ver, ¿ve? Y cuando se detiene, está en la posición 2, recorriendo la distancia 2, con un movimiento uniformemente desacelerado, con una velocidad inicial y una velocidad final igual a cero.
¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos? Recuerdan que ya, a ver, voy a traer mi calculadora y mi lapicero un momento, por favor. Ya, entonces, velocidad. Entonces, decíamos que velocidad de parada se dividía en distancia de parada, disculpen, se dividía en distancia de percepción más reacción, ¿no? Más la distancia de frenado. Entonces, ¿a qué se habría dos incógnitas ya por calcular? Una sería la distancia ya de percepción más reacción. Entonces, esto va a depender de la edad, de la actitud naturales del conductor, de la velocidad en que va el vehículo, también las condiciones meteorológicas, el tipo y tamaño del obstáculo, ¿no? Entonces, se ha hecho algunos estudios y se dice que la velocidad de percepción y reacción es igual a la velocidad elegida por 2.5 entre 3.60. Entonces, dividiendo esto, velocidad no conocemos, ¿no? Ya sabiendo en el caso o en la velocidad del seño, ya podríamos reemplazar, pero en este caso para reducir esta ecuación dividimos 2.5 entre 3.60 y nos saldría 0.695, ¿no? Por la velocidad. Entonces, acá podemos ver algunos datos que ya se ha hecho el estudio, ¿no? La maniobra de percepción y reacción. O sea, acá nos dice en cuántos segundos aproximadamente un conductor reacciona para que frene, ¿no? Dice la percepción hace de 0.5 a 2 segundos. O sea, ver, ¿no? Ver el obstáculo, tú estás manejando y ves el obstáculo, eso más o menos es en un rango de 0.5 a 2 segundos. Y para que reacciones a pisar el freno, es en un rango de 0.5 a 0.8 segundos. ¿Ya? Y acá hay una clasificación según la zona, ¿no? En rural 2 segundos ya se ha estimado y en las vías urbanas 0.55. O que tiene que ser, tendría que ser menor, ¿no? Acá tengo una tabla que lo pueden buscar. Es los elementos del tiempo de percepción o reacción. ¿Ya? Es una fuente de Layton y Dixon del 2012. Acá se hace a detalle en un estudio, ¿no? De la percepción, del razonamiento, de la decisión, de la ejecución. O es ya un estudio a detalle, ¿no? Entonces, vamos a calcular ahora la distancia del frenado, ¿no? Que sería la maniobra del frenado.
Entonces, ¿cómo podemos definir? Nosotros definiríamos la que se recorre mientras el vehículo se detiene por completo. Desde el inicio de la aplicación de los frenos se asume un movimiento uniformemente acelerado. Eh, ya depende, la distancia también va a depender de la fricción del pavimento, de la llanta. Sabemos que si la llanta también no es nueva, aplicas el freno y el recorrido es más largo, ¿no? Eso también ya está demostrado por la práctica. ¿Ya? Entonces, la tasa de desaceleración es igual a 3.4 metros por segundo al cuadrado. Nos dice que la desaceleración cómoda y segura relacionada con la fricción que puede desarrollarse en pavimentos húmedos y condiciones controladas. Eso ya obedece a estudios, ¿no? Entonces, la fórmula de la distancia de frenado sería: la distancia de frenado es igual a la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad por la pendiente más más la aceleración entre la gravedad, ¿no? Pero la distancia de frenado se va a dar en dos condiciones. Una, cuando no existe pendiente, cuando la pendiente es cero, y estas fórmulas lo vemos en el manual, pero acá estamos viendo cómo sale. De dos maneras, ¿no? Una, cuando la pendiente, como le repito, cuando la pendiente es cero, la distancia de frenado va a ser igual a velocidad al cuadrado entre 87.18. Y cuando estás en una vía con pendiente, ya sea de subida o de bajada, la velocidad va a ser, la distancia de frenado va a ser la velocidad al cuadrado entre 254 por 0.347. Ya sea si estás subiendo será positivo y si estás bajando será negativo, ¿no? La pendiente. Acá podemos ver un gráfico de cómo funciona, ¿no? La distancia de frenado depende de muchos factores. La fricción entre las llantas y el pavimento, el peso del vehículo, el número de ejes, el tipo de pavimento, ¿no? Entonces, estas cositas son para repasar y siempre tenerlo presente. Entonces, ¿a qué se reduciría, no? Se reduciría a esta fórmula. Así se va formando el cálculo, ¿no? O así formando la fórmula, se va haciendo la fórmula, ¿no? Para el cálculo de la distancia de visibilidad de parada. ¿Ya? Entonces, para vías rurales se aplica 0. Mira, esta parte, no sé si ven, 0.695 por velocidad. Eso es la distancia de percepción y reacción. Más todo lo demás es la distancia, el cálculo de la distancia de frenado. Tanto para vías rurales como para vías urbanas.
Mira, acá hay un concepto para que tengan presente. En visibilidad de frenado en curvas verticales para vías bidireccionales que son en doble sentido, considerar el caso más desfavorable, que corresponde al vehículo que desciende. Esto ya les había comentado, ¿no? O sea, considerar siempre el cálculo lógicamente de la distancia de parada, de visibilidad de parada, te va a salir siempre mayor cuando cuando estás de bajada. Entonces, para eso se usa una pendiente crítica, ¿no? Que es prácticamente el promedio de la. ¿A qué se le dice pendiente crítica? Sería el promedio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un momento. Paint. Esto es así. No. Esto es una tangente. Van a disculpar por el gráfico. Inicia la curva y salida. ¿Ya? Acá hay una pendiente. Siempre, siempre antes que ingrese a la curva hay una pendiente. ¿Ya? Y también en la salida hay una pendiente de, de, de las tangentes, ¿no? Entonces nos dice que la pendiente crítica va a ser, si acá es 2 puntos, como es subida va a ser positivo, por ciento, y acá es, como es bajada va a ser negativo, 2. Entonces la pendiente crítica nos dice nos dice que va a ser la suma de P1 más de pendiente 1 más pendiente 2 entre 2, ¿no? Es el promedio prácticamente, que sería pendientes P1 más P2 entre 2. ¿Y quién es P1? La pendiente siempre de entrada. ¿Quién es P2? La pendiente de salida de la curva. Entonces, vamos a calcular esto. Sería 2.5 más 2 entre 2. ¿Cuánto sale, chicos? 4.5 entre 2 es igual a 2.25, ¿no? Entonces, esto sería tu pendiente crítica. Con esto se calcula. ¿Ya? Con eso calcularíamos. A ver, hago la consulta. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna duda? Sí, claro. Todo bien, todo bien. Estamos siguiéndolo, hermano. Ya, muy bien. Entonces, acá hay un gráfico. ¿A qué es lo que me refería, no? Con respecto a la altura del obstáculo y del ojo del conductor. Eso es importante porque con esos datos se calcula. ¿Ya? En este cuadrito voy a aplicar. Acá tenemos de la DG. La DG 2018 considera obstáculo a cualquier objeto que sea mayor a 15 centímetros desde el piso. ¿Por qué? Por criterios
prácticamente prácticamente es un copy paste, pues, ¿no? Como vemos, así ha ido evolucionando el criterio de la altura del objeto, que sería esto, y la altura del ojo, ¿no? Entonces, el Asto primero puso 10 centímetros, luego puso 10, en 1965 puso 15, en 1971 15, el TAC, luego volvió, luego puso 0.60, ¿no? Entonces, ¿y la norma qué dice? Nuestra norma dice que a partir de 0.15 ya es un objeto ya, que podría perjudicar, ¿no? O sea, si hay una piedra en este punto, ¿por qué? ¿Por qué 0.15? Porque se ha hecho estudios del promedio prácticamente de todos los vehículos, la altura del piso hacia la base del chasis, se le dice, creo, ¿no? Del chasis. Entonces, 0.15 nos dice considerar la norma. A ver, ¿qué nos dice la norma? Vamos a ver. Sí, nos dice... Acá está. Considerar 0.15. Se considera el obstáculo aquel de una altura mayor o igual a 0.15. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Calcular con 0.15. Y con relación a los ojos de un conductor que está a 1.07 sobre la rasante de circulación. Entonces, a esto nos dice 0.15 y a esta altura, nos dice 0.7. Entonces, podemos ver la distancia de visibilidad de parada en metros, ¿no? Que nos da ya la norma, ¿no? Este cuadro. La distancia de percepción, ¿a qué era igual? La distancia la distancia durante el frenado, ¿a qué es igual? Y la distancia de visibilidad de parada, La velocidad al cuadrado. no, es esto prácticamente, a ver, ¿dónde está mi mouse? Si ustedes se dan cuenta, ¿a qué era la distancia de visibilidad de parada? Era igual a la distancia de percepción, a la suma de la distancia de percepción y reacción, más la distancia durante el frenado, ¿no? O distancia de frenado. Entonces, a eso era igual. Entonces, acá está la distancia de percepción y reacción y acá está la distancia del frenado. Entonces, si tú sumas, te da la distancia de visibilidad. Para cálculos ya para que no nos boten decimales y para redondear y para facilitarnos el trabajo, ya sea en la medición y otros datos, se llega a redondear. Entonces, la norma nos dice, no, ya te salió 18.5, redondea, ¿no? Siempre en 0 o en 5. ¿Ya? Entonces, acá es donde redondea. Entonces, como todos me están atendiendo y no hay ninguna pregunta, quiero que me calculen la distancia de percepción y reacción hasta la velocidad 50, ¿ya? Estos dos. ¿Ya? Estos cuatro.
cómo se calcula. Y comprobamos lo que dice la norma. Tal vez estamos hablando lo que no es la norma, ¿no? Entonces, comprobemos. A ver, les doy 10 minutos. 10 minutos, ¿ya? Para resolver. Resuelvan. Acá voy a volver para que puedan ver. Ya, a ver chicos, 10 minutos, ¿ya? Me mandan fotos, mándenme fotos al... O háganme la multiplicación nada más en el chat, ¿ya? Y si no han entendido, coméntenme cuántos no me han entendido. Tal vez no me dejo, o no me dejo entender, ¿no? 10 minutos para que calculen ya los dos primeros, ¿ya? De para 20 y para 40 creo es. Para 30. A ver, de 10 minutos voy a hacerles la consulta. Reemplazamos, ¿no? A ver, reemplacen, chicos. ¿Cuánto sale? Cuatro punto 588. 4.588 creo me parece. Sí, así está. 20. 20, ya. Entonces, nos vamos a la norma y verificamos si es cierto, ¿no? Que así se calcula. 4.6. ¿Pero por qué? 4.6 porque acá está trabajando con un decimal nada más. Entonces, cuando trabajas con un decimal, lo que hace esto redondea ya, ¿no? Me estoy equivocando. Redondea. Ay, chispas. Y redondea y entonces pone 4.6, ¿no? Por el redondeo. Entonces nos vamos a la norma y verificamos, ¿bueno? Entonces ya tenemos distancia de percepción y reacción. Tenemos distancia de frenado. Entonces, eso no nos pide, bueno, para hacer nuestro cálculo no nos pide, nos dice distancia de parada, de visibilidad de parada, ¿no? Entonces, ¿a qué era la distancia de visibilidad de parada? Era la distancia de percepción y reacción más la distancia de frenado, ¿no? Entonces, este dato conocemos que está acá y este dato conocemos que está acá. Entonces hacemos la suma. 13.90 más 4.60, que es igual ¿a qué es igual? 17, 18, 50. 18.488. ¿Cuánto? ¿A qué es igual 13.90 más 4.60? 18.50, ¿está bien? A ver, chicos, participen. 18.488. 48.8, no, ya, porque acá habríamos redondeado, ¿no? Acá ya muere el... 18.50. No, ya no sería 88 porque acá ya nos redondeamos. Acá hemos redondeado, ya ve. Esto hemos redondeado acá. Sí, ya, firme, acuerdo, me estaba haciendo Ajá.
Octavo decimal. ¿Ya? Muy bien, pero está muy bien la participación. De esta manera no nos vamos a olvidar, ¿no? Entonces, esto sería 18.50. Entonces, nos sale calculada, dice, ¿ves? Distancia de visibilidad de parada calculada es 18.50. Entonces, para efectos de poder trabajarlo y ser más sencillo, nos pide redondearlo. Entonces lo redondea al 0 o al 5 inmediato superior. ¿Ya? Entonces, un ejemplo más vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacer, por ejemplo, del 80. Ustedes me van a decir ahora. Para que no se les olvide, ¿ya? Ya. Partimos de distancia de distancia de visibilidad de parada. ¿A qué es igual? Vamos chicos, vamos, ¿a qué es igual distancia de velocidad ya? La distancia de Distancia visibilidad de parada. de parada de recepción. A la distancia de percepción y reacción más Distancia de frenado. Distancia frenado. distancia de frenado, ¿no? Entonces, distancia de percepción y reacción, ¿a qué es Frenado. igual? Entonces, si tenemos esto y esto y esto, podemos calcular esto, ¿no? Entonces, distancia de percepción y reacción, ¿a qué es igual? A 0.9, 0.6 no, 0.695, ¿no? por velocidad. Por la velocidad de diseño, Diseño. ¿ya? La velocidad de diseño en función a qué calculabas o estimabas en los cuadros. A tu orografía, ¿no? A tus a tus pendientes, ¿ya? Entonces, esto calcularíamos y el otro sería la distancia de frenado es igual a Velocidad cuadrado sobre 87.18. todos estos datos lo van a prácticamente ustedes van a insertarlo al civil, o sea, van a hacer un Excel y van a insertarlo al civil, porque esto es el sustento de por qué han puesto tal distancia, ¿no? Entonces, el otro también puede decir, no, me he guiado de la norma también. Pero en un Excel, cuando tú vas a hacer todo, o cuando tú quieres hacer, digamos, con 100, 200 curvas, vas a hacer un Excel y vas a poner estas fórmulas para ver si cumple o no cumple. Porque no vas a estar revisando uno por uno. Entonces, lo que van a hacer es poner estas fórmulas a un Excel de tu trabajo para que puedan comprobar, pues, ¿no? Si cumple o no cumple la distancia. Entonces, para qué velocidad dijimos? Para 80, ¿ya? Esto sería 0.695 por 80. ¿Cuánto es? 55.600. 55.60, ¿no? Sí, sí. ¿Ya? Y acá, distancia de frenado.
73.41. 73.41. Nos vamos a verificar para 80, 55.60 y la distancia de frenado es 73.41. Lógicamente que redondea y es 40, ¿no? Entonces, esto es la suma de esto más esto y esto es el redondeo nada más. Entonces, de esta manera se calcula la distancia de visibilidad de parada en pendientes, en tramos sin pendiente. ¿Ya? Acá estos datos, ¿ve? El tiempo, recuerdan los datos que usabas, la distancia de velocidad de percepción y reacción, ese 2.5 sale de acá. ¿Ya? Vamos, entonces, continuamos. ¿Dónde estamos? Estamos por aquí. Ya, este es el cuadro para cuando ya usas pendientes, ¿no? Acá ya prácticamente redondeas. Para pendientes de 3, para pendientes de 6, para pendientes de 9. ¿Y qué pasa si tienes 8? ¿Qué pasa si tienes 7? Tienes que calcularlo, ¿no? Pues yo como evaluador yo te voy a decir, no, calcúlamelo y redondéalo. ¿Ya? Entonces, a la visibilidad de parada también se le conoce como frenado, ¿ya? Vamos a evaluar para curvas verticales. Ya, vamos a leer un concepto que quiero que tengan presente. En el diseño de la rasante de una vía es necesario determinar la longitud apropiada de cada una de las curvas verticales. Esta longitud debe ser tal que brinde comodidad, una agradable apariencia, un adecuado drenaje y garantice la suficiente seguridad. Esto es lo que más nos importa en una vía, ¿no? Que sea seguro. Siempre en cuando esté bien señalizado, cumpla todos los parámetros, esa vía va a ser 100% casi 100% seguro, podría decir, ¿no? El único factor nada más ya sería el factor humano, ¿no? Que rompería la seguridad. Al menos en lo que respecta a la distancia de visibilidad de parada. Se determina la longitud mínima considerando si se trata de una curva vertical cóncava o una curva vertical convexa. ¿Alguien sabe qué es una curva vertical cóncava y qué es una curva vertical convexa? Bueno, además cada tipo de curva presenta dos tipos de casos, recuérdense, ¿eh? Cada curva tanto convexa como cóncava, para el diseño de visibilidad de parada, vamos a tener dos casos, cuando es mayor y cuando es menor, ¿ya? Primero cuando tanto el vehículo como el obstáculo se encuentren fuera de la curva vertical, y el segundo cuando ambos se encuentren ubicados dentro de la curva vertical. Una curva convexa es esta, ¿ve? Con sentido hacia arriba. Con convexa, cóncava. Convexa, disculpen. Convexa. ¿Ya? Entonces acá hay un ejemplo, ¿ve? De una curva convexa. Acá en el gráfico, su visibilidad solo es hasta este punto de este señor.
¿Ya? Acá también, ¿no? No puedes ver al otro lado, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa si tú adelantas en este punto? ¿Ya? Acá hay otra vía, ¿no? Una curva convexa. Vamos a ver. Acá también la curva convexa con visibilidad limitada. Podemos apreciar. Ya. Para el primer caso, cuando el conductor está fuera de la curva y el objeto está fuera de la curva también. Vamos a ver las partes de esto. Cuando la distancia de visibilidad de parada es mayor a la longitud vertical. O sea, está fuera de la longitud vertical. Esta es la longitud de la curva, ¿no? Acá está el PC y acá está el PT. En este caso ya no sería PC, PT. Sería P y B. ¿Ya? Entonces, podemos ver que esto es la longitud de la curva. Vamos a ver las partes de una curva vertical. La distancia de visibilidad de parada requerida. ¿Ya? O sea, esta curva no puede ser... ¿Para qué necesitamos, para qué calculamos la distancia en estas curvas? Calculamos que... Ay, mucho gráfico. Esta curva tiene que ser, o sea, así de manera cerrada, porque hay una, tiene que cumplir la distancia de velocidad de visibilidad mínima requerida, y también hay una máxima. Mínima va a ser cuando mientras el radio sea menor, ¿no? Entonces, la pendiente inicial, esta es la pendiente de entrada, siempre hay pendiente de entrada y también la pendiente de salida. ¿Ya? Eh, la diferencia algebraica de la pendiente A siempre va a ser la diferencia, recuerden, A va a ser la diferencia algebraica de la pendiente, ¿no? De las pendientes en porcentaje, o sea, esto menos esto, ¿no? La altura del conductor, la norma deje, a ver chicos, deje la altura de la deje, ¿cuánto dice? ¿Cuánto nos manda la altura del ojo del conductor la DG? 1.0 1.07, ¿ya? Esto es del ashto. Nos manda 1.07. ¿Y la altura del obstáculo cuánto nos dice? 0.15. 0.15 para arriba es obstáculo, ¿no? Listo. Para abajo normal, pues no pasa el vehículo, ¿no? Muy bien, 0.15, correcto. Entonces, vamos a ver esto. Distancias de visibilidad. Bueno, este cuadro ya no es ni necesario analizar porque ya sabemos, ya sabemos. Estamos acá nada más todavía.
Entonces, hay tres tipos de casos que tenemos que evaluar en este punto. La longitud mínima de la curva vertical convexa según el criterio de seguridad. La longitud mínima de la curva vertical convexa según el criterio de operación. Y la longitud máxima de la curva convexa según el criterio de drenaje. Estos tres criterios tiene que cumplir la curva. Para que nos dé la mínima y la máxima. ¿Ya? Entonces, así, de esta manera, vamos a poder hallar la longitud mínima y la longitud máxima, bueno. De esta longitud estamos hablando, ¿eh? Una longitud horizontal. ¿Ya? Entonces, así se diseñan las curvas verticales. Ese requisito mínimo tiene que cumplir. ¿Ya? Longitud mínima y longitud máxima. Entonces, para el otro caso, cuando la distancia de visibilidad de parada es menor a la longitud vertical, o sea, está dentro de la distancia de la curva, ¿no? Acá estamos dentro de la curva ya. El vehículo está dentro de la curva. Para este caso, también se va a calcular lo mismo. Pero ya las fórmulas cambian, ¿no? Entonces, la longitud mínima también de la curva vertical convexa, según el criterio de seguridad. Acá ya sabemos qué altura es. La longitud mínima de la curva vertical convexa, según... Solo cambia, la fórmula solo cambia, si nos damos cuenta, solo cambia para la longitud mínima de la curva vertical convexa según el criterio de seguridad. Si se dan cuenta, esto es cuando está fuera de la longitud vertical y esto es cuando está dentro. Cambia, ¿no? Entonces, la diferencia entre pendientes, ¿no? Por la distancia, esto es la distancia de visibilidad de parada. Se supone que ya tienes este dato al cuadrado, ¿no? Para que calcules la longitud mínima. Acá ya estamos hablando de longitud, ya la curva, ya la velocidad de la visibilidad de parada ya se asume que hemos calculado, ¿ya? Entonces ese cálculo también vamos a hacer y cómo sacarlo del civil. Acá tengo un ejercicio para que lo puedan entender. Estos ejercicios es lo que vamos a aplicar en el civil, o sea, a veces podemos decir para qué o de qué nos va a servir. Estos criterios lo vamos a aplicar en el diseño geométrico. El diseño geométrico es prácticamente, es un poquito de operaciones, ¿no? Pero como les repito, no duden en consultar cualquier cosa que no entiendan, por más que crean que es absurdo, que se van a burlar, no, consulten. Es ahora donde podemos absolver sus dudas, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio que después va a ser aplicado en el civil. ¿Ya? Calcular la longitud requerida de la curva vertical con criterios de visibilidad de frenado para una vía rural bidireccional con las siguientes consideraciones. ¿Ya? Nos da la velocidad
nos da la pendiente de entrada y la pendiente de salida. Nos da la velocidad, ¿no? Específica de la curva horizontal, ¿ya? Entonces, nos da la pendiente de entrada y salida, ¿no? Primero, ¿qué tendríamos que calcular, chicos? Si tenemos pendiente de entrada y salida. La pendiente crítica, bueno. ¿Recuerdan a qué era la pendiente crítica? Era la suma de la pendiente de entrada y salida entre 2. El promedio de los dos. Claro, el promedio, ¿no? Entonces, acá hemos calculado ya la pendiente crítica, porque nos pide calcular la longitud, ¿no? O sea, qué distancia debemos tomar, qué distancia tiene que ser nuestra curva vertical. Eso nos pide, ¿no? La distancia. Entonces, ¿recuerdan estas fórmulas? ¿Ya? Siempre estas fórmulas. Si no saben ya cómo hay que tener estas fórmulas. Como les repito, en el Excel siempre van a copiar estas fórmulas. Cuando son 30, 40 curvas y quieren el sustento, van a correr en un Excel. Y en el Excel pones fórmula y corres todos los datos. Lo único que vas a sacar del civil, el civil te va a dar pues la pendiente de entrada y salida. Lo demás no te interpreta si estás haciendo bien o mal. ¿Ya? Entonces, la pendiente crítica sería menos 0.00155. La distancia de visibilidad de parada. Sabemos esto, ¿no? ¿Esto a qué era igual? ¿Qué es esto, chicos? A ver, ¿qué cosa es esto? Hemos calculado anterior la distancia de visibilidad de parada. ¿Qué es esto? La distancia de visibilidad de parada era igual a la suma de dos cosas. A ver, señores, no me decepcionen. No me hagan sentir mal, por favor, ¿ah? Ah, es la suma de la distancia de percepción, reacción más la distancia de frenado. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Giovanna. Muy bien, Giovanna, muy bien. Estás atenta, Giovanna, muy bien. Sí, lógicamente, ¿no? ¿Por qué pone 54? Porque en el ejercicio le dice que su velocidad de diseño prácticamente va a ser 54 kilómetros por hora. ¿No? Este es la distancia de percepción y reacción. Y esto es la distancia de frenado, ¿no? Pero con pendiente. Nosotros hemos calculado cuando no tenía pendiente. Cuando no tenía pendiente era, acá abajo solo era 87.18. Pero ya cuando es con pendiente sería igual a 254 por 0.347 menos la pendiente crítica, ¿no? Y la pendiente crítica que hemos calculado acá es esto. Todo eso sería igual a... Acá hay un error, me he confundido. Es igual a 70.76. A ver, calculemos. ¿O está mal? A ver. Yo te voy a calcular.
La distancia de visibilidad de parada 695 por 54 más 54 al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado menos esto sería 254 por paréntesis 0.347 menos 0.00155. Sí, sí está correcto. Sí está correcto. Voy a sacar este dato. Entonces, ¿a qué era? La diferencia, ¿no? La diferencia en porcentajes. Entonces, tenemos estos datos que necesitamos para calcular la longitud de la curva vertical. Un poquito ya nos hemos saltado a lo que es las curvas verticales, pero era necesario, ¿no? Para entender para qué lo que habíamos hecho, la distancia de visibilidad de parada, ¿no? Entonces, asumiendo el caso que la distancia de visibilidad de parada es menor a la longitud vertical, ¿ah? ¿Qué teníamos que calcular? Longitud mínima. En el caso, seguridad, ¿no? Aplicábamos esta fórmula, que es igual a la diferencia de pendientes por la distancia de visibilidad de parada al cuadrado entre 384. Reemplazamos, simple, no es nada de otro mundo, solo es reemplazar, que nos sale 160.51. También recuerdan que hay tres tipos, ¿no? Tres cálculos que se tenía que hacer: seguridad, operación y longitud máxima, ¿no? La longitud mínima por operación sería 0.6 por 54. Y la longitud máxima, acá nos falta 0.6 por 84, ¿cuánto es? 54, 32, ¿no? Me faltó acá, 32.4. Y la longitud máxima, la longitud vertical de la curva vertical sería máxima, es 50 por la diferencia de pendientes, tanto entrada y salida, que es 650, ¿no? Entonces, mira, tenemos la longitud máxima y la longitud mínima. Entre ese rango puede ser tu longitud vertical, ¿no? De la curva. Entre este rango. Tanto para acá. En este caso hay un ejemplo, yo podría tomar que mi curva sea de 170, 180, 190, 200, 300, 400, 500, 600, 615. Cualquiera de esos datos se puede tomar al diseñar la curva. A ver, consulta. Consultas, chicos. Consultas. A ver. Ya, muy bien. Hemos visto lo que es distancia de visibilidad, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, en el civil que les envié,
quiero que calculen. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 curvas. Ahora, como el curso es diseño geométrico con Civil, hay que calcular la distancia de visibilidad de parada. Ya no tanto calcularlo, ¿no? A ver. Sí. Para nuestra velocidad, no. ¿Sabes qué vamos a hacer? Como vamos a calcularte en nuestras curvas, para ganar tiempo, calculemos. Necesitamos la pendiente crítica. Y guardemos esa información porque con este programa, esto va a ser el archivo para el entregable final, ¿ya? Entonces, calculemos, a ver, el tiempo que nos queda para apoyarles, los que no saben cómo ver la pendiente, calculemos la pendiente crítica, ¿ya? A ver, chicos, hay que calcular la pendiente crítica. Crearíamos un Excel, ¿no? Excel. Ya. Luego vamos a acomodar a nuestros formatos. Vamos a poner pendiente crítica. Ya. Pendiente de entrada. Y pendiente de salida. Entonces, nos vamos. En el Civil, ¿dónde podemos ver eso? Las pendientes para las curvas. En el perfil longitudinal, ¿no? En este caso tengo el perfil longitudinal acá. ¿Ya? Por ejemplo, para esta curva. Un momento. Geometric, ¿no? No mostrar. Aplicar. Ya. Acá tengo una curva yo. ¿Recuerdan? Era la pendiente de entrada y la pendiente de salida. Para esta curva, la pendiente de entrada es... Ay, chicos, opinen. Ya, esto es cóncava ya. No, hasta ahí nada más. En convexa nos vamos a quedar. Pero vamos a calcular solo de curva cóncava, ¿ya? Convexa. De las curvas convexas. Acá hay una curva convexa. ¿Ya? No se ha podido, no he podido. A ver, un momentito. Si te estoy diciendo tú mismo que lo descargues. Le hice un ratitito, 5 minutos más acá, un foro. Es que Chito está dictando su clase. Discúlpenme, disculpen por la... ya... vamos a poner solo curvas. ¿Dónde estamos? Curvas convexas. Ya. Son distintos los cálculos, ya por eso vamos a separar entre curvas convexas y curvas cóncavas. Ya. ¿Qué más podemos poner? ¿Qué dato? Curva, número de curva, ya. ¿Qué más vamos a poner? Ya. Por ejemplo, acá hay una curva con
convexa. Entonces la pendiente de entrada sería esto, 0.4. Pendiente de salida sería menos 66, menos 0.66. Vamos a agrandar esto. Quiero ver que sea más grande. Directo nomás nos vamos a ir. Editar etiqueta. Editar. No. Que sea en 4, un ejemplo. Ok. Ya, los temas visuales. Acá hay otra curva. Acá hay otra curva. Entonces esta curva, vamos a verlo. Su pendiente es con 0.73 de entrada. 0.73 y de salida tenemos menos 0.59. Menos 0.59. Entonces otra curva, ahí ya tenemos dos. Acá podemos poner curva 2, curva 3, depende. Eso en la etiqueta vamos a identificar, no. Otra curva convexa. Ya no tenemos, solo tenemos en este tramo, solo tenemos dos. Esta creo es una convexa. A ver. Solo tenemos 4 curvas, ¿ves? En un tramo de 12 kilómetros. ¿Ya? Solo tenemos 5 curvas, pero 2 curvas convexas. Entonces, listo. ¿Para qué nos sirve esta información, chicos? ¿Qué queremos calcular? La pendiente crítica. La pendiente crítica. ¿Cómo se calcula la pendiente crítica? La sumatoria de los dos entre 2. La sumatoria de los 2 entre 2. Eso es en porcentaje, ¿no? Pero no queremos en porcentaje. Podemos poner esto, pendiente crítica. Ponemos ajustar. Y así siempre van a usar el Excel y los datos del civil, ¿no? Entonces, sabíamos que la pendiente crítica era, o sabemos que esto más esto entre 2 pero esto está en porcentaje, recuerden, está en porcentaje, entonces para entre 100, eso sería la pendiente crítica. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer un Excel mucho mejor. Y vamos guardando. Al final tenemos que hacer un informe con todo el sustento, ¿no? Con todo el sustento en el Excel. ¿Ya? Entonces, otra forma de ver las pendientes. Vamos a ver.
un momento. Editar geometría. Prácticamente de nuestra rasante va a ser la pendiente, ¿no? A ver, un momento. Está yendo lento. Un momento, está un poco lento. Ya. El PBI. Ya. Me dice que tengo curvas, pero no. Ya. Entonces solo tenemos dos curvas, ¿ya? Vamos a guardar este archivo. Para editar, acá creo lo tengo. Vamos a guardar en aplicados a obras viales. Y esto distancia. Cálculo de pendiente crítica. ¿Se me escuchan, no, chicos? Están ahí, ¿verdad? Sí, escucha. Muy bien. Me van a disculpar por la bulla. Ya. Entonces, eso sería. Hemos visto el tema de visibilidad de parada y aún falta el tema de visibilidad de parada. Bueno, solo... No, el tema de visibilidad ya vimos. Ahí se culminó. Con eso se culminaría visibilidad, pero nos falta visibilidad de paso o adelantamiento. Y esto vamos a tocar algo chiquito, ¿no? La próxima clase, chicos, hay que tratar de llegar lo más temprano posible porque voy a iniciar exactamente a las 8. Ya nos falta prácticamente 5 clases y yo quiero llegar a terminar todo el sílabo que me han facilitado, ¿no? Ya. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? A ver, chicos, ¿alguna consulta? Esto, ya. Para comprobar esto, vamos a aplicar la siguiente fórmula. No nos va a servir. Ya, esta, ¿no? Esta tendríamos que aplicar. ¿Con cuál tendríamos que trabajar? ¿Con cuál creen que está trabajando la norma? Vamos a ver si está trabajando con vías rurales o con urbanas. ¿Con las urbanas estaría trabajando? ¿Con cuál está trabajando la norma? Acá aparece pendiente. Mira. Ya esos son de los textos, ¿no? En este caso. Mira cómo sale. Acá sale hace gravedad, aceleración, entre gravedad, ¿no? La aceleración que nos dice cuál es. 3.6 creo. Que nos recomienda usar. 3.4, ¿eh? Vamos a verificar ya. Entonces, esta ahí es la pendiente crítica que yo les digo. Pero acá le llama pendiente longitudinal. Tanto por uno. Son términos que se conocen, ¿no? Entonces,
La distancia de visibilidad de parada, la norma está calculando ya. Tiempo de percepción y reacción, que es lo mismo, ya. Aunque es lo mismo. Lo mismo, sino que nosotros ya lo hemos simplificado. Entonces, está trabajando con 278. Para nosotros hemos estado trabajando con esto, ¿verdad? Para pendiente cero. Esto era nuestra distancia de percepción y reacción, ¿no? Para demostrar que esto estaba correcto. ¿Recuerdan? Con 0.695. Entonces la norma dice que está trabajando con esto, pero bueno, yo he demostrado que con esta fórmula está saliendo, ¿no? A ver, ya. Entonces, para estar trabajando con el tema para vías urbanas, vamos a reemplazar esta fórmula. Vamos a llevarnos acá al Paint. Vamos a demostrar. Entonces, esta fórmula vamos a demostrar que 0, ¿para qué velocidad? Para 20, ¿ya? 2.78 por velocidad, acá vamos a reemplazar por 20 porque quiero para 20 kilómetros por hora, más 20 al cuadrado, que sería esto, todo entre 2.54 por 0.347 más menos. A ver qué pasa cuando ponen más. Vamos a ver. Más 3%. Vamos a ponerle así 3%. A ver, calculen, chicos, cuánto sale. Vamos a hacer 0.278 por 20 más 20 al cuadrado, 2.54 por paréntesis 0.347 más 3. ¿Cuánto nos dice la norma? ¿Lo tienen? Y que dé 6.031. Sí, nos está saliendo 6.031, ¿no? Pero no coincide. Entonces, vamos a ver con el de arriba. 695. Trabaja con esto, con el de arriba. Sale 19. Es que esto, acá, tú tienes que poner no en pendiente. Ahí, en 0.03. O sea, 3% para efectos matemáticos es igual a
0.03. Este está en porcentajes. ¿Ya? Entonces, cuando tú reemplazas con este dato, no te va a salir. A ver. Vamos a ver. Para subida te sale 19. Sale 18.87. A ver. Y para bajada también sale 18. Tantos. A ver. Ya redondea. Voy a verificar con otro dato, con 90. 90. A ver, en 90 me tiene que salir 141. Muy bien. Chicos, la norma toma esta fórmula. No toma este de abajo, de acá abajo. A pesar que dice, a ver, hay que leer bien. ¿Qué dice? Ya, a ver, ¿qué nos dice? La distancia de visibilidad de parada también podrá determinarse de la figura 2.1. Ya, la nota. Acá le agrega ya. 2.7. Con esta fórmula coincide. Puedo coincidir. En realidad, para lo que es ¿cuál tiene el factor de seguridad más grande? A ver, ¿quién me comenta? ¿El de vías urbanas o el de rural? El de vías urbanas siempre va a ser más pequeño, ¿no? Y el de rural va a ser mayor. La distancia de frenado o de parada va a ser siempre mayor por este mismo. Entonces vamos a ver, vamos a demostrar. Ponemos 0.695 más no. Esto sería por acá la velocidad vamos a poner con 100, vamos a trabajar con 100. Digamos quiero con 100 más la velocidad de diseño 100 al cuadrado entre 2.54 por 0.347 menos, quiero para bajada, la norma tiene de pendiente 369, quiero para pendiente 9%, entonces esto sería igual ¿a qué es igual? A ver chicos, operen eso. 0.695 por 100 más 100 al cuadrado, 254 por 0.347 menos 0.09 es igual a 222.69. Ya nos vamos al manual.
cuál es el diseño para 100. Pusimos para bajada o para subida. En bajada. Negativo. En bajada nos tiene que dar 123. No, 223. Y nos da 222 punto. Ella redondea, no viene. Redondea a 223 punto, porque hemos puesto en para 9%, ¿ve? En bajada, porque es bajada lo puse negativo, no se olviden esto. Entonces redondea, ya ve. La diferencia sería 70, 30, 31. 0.31 de diferencia cuando redondea. Entonces, de esa manera es como se calcula, chicos, la distancia de velocidad de parada. Ya saben el criterio técnico que se aplica. Distancia de velocidad de parada es igual a distancia de... ¿A qué es igual? De percepción y reacción más distancia de frenado. ¿Ya? Esto es la distancia de frenado. Y esta es la distancia de percepción y reacción. Acá, ¿por qué hay por qué nace la pendiente crítica? Porque ya esta pendiente son tramos con pendiente, tanto entrada y salida, ¿no? Siempre. ¿Ya? Para bajada, sí puede ser cero también se le puede, pendiente nula. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Esto vamos a hacer, chicos, ¿ah? Traten de practicar y recordar siempre cómo se calcula. ¿Alguna duda? Todo ok entonces. ¿Alguna duda en la semana? ¿Algo que querían consultar? Bien. Entonces, hasta acá nos